Bendiciones y bendecida tarde para todos y sean ya bienvenidos a su espacio Cápsulas del Reino a través de su canal Tecnologías Divinas. Muy bien, Reyes, aquí continuamos determinados, firmes y avanzando en este proyecto Cápsulas del Reino. Hoy vamos a estar cubriendo la cápsula número 5, ya concluyendo con este tema titulado ¿Quién fueron los principados a la luz de la Biblia? Es el tema, lo estamos formulando a manera de pregunta. Ya hoy estaremos cubriendo la quinta y última cápsula del tema que próximamente estará siendo subido al canal. Muy bien, bendecidos, yo quiero una vez más pedirte el favor y agradecerte de antemano que si no te has suscrito al canal, por favor hazlo, colabora, apoya nuestro canal que está siendo de bendición, que está sirviendo de luz para muchos, porque así pues lo he sabido de muy buena fuente. Por eso te lo pido y que le des a la campanita dándole me gusta, si así pues lo tienes a bien, y de esta manera estarás contribuyendo con este proyecto de una forma positiva y bendecida. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, sus amigos, su amigo y su maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Que feliz, alegre y contento de estar para esta hora, de haber sido arquitectado, diseñado para esta hora, para esclarecer estos temas bíblicos y también tener la oportunidad de hablar de otros temas que trascienden la Biblia, pero que tienen una relación intrínseca con nuestro desarrollo personal y con lo que es nuestro rol y nuestro protagonismo en el planeta. Y más adelante, pues una vez que hayamos cubierto todos estos temas emblemáticos y polémicos de la Biblia, poder entonces trascender a la misma Biblia y cubrir muchos de los temas que tienen que ver con nuestra realidad hoy espiritual, como lo es plenitud, que es el todo de Dios, que es Dios siendo todo en todos. Y en esa dimensión de estudio, en esa dimensión de enseñanzas, pues estaremos trabajando en favor de la humanidad. Ahora pues te pido que vayas a tu Biblia, allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, que es el pasaje que hemos estado utilizando a lo largo y ancho pues de este análisis. Efesios 6, 12 dice así la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perfecto. Hoy estaremos culminando este tema en esta quinta y última cápsula. Y toca hoy analizar, investigar el término huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra huestes es un término que se deriva de la raíz donde se deriva la palabra estratos. La palabra estratos tiene que ver con guerra. El término para huestes repito y rectifico, es estratía. O sea, tiene que ver con ejércitos. ¿Ok? El término tiene que ver básicamente con ejércitos. Y, por supuesto, es un término militar, es un término que aplica dentro del ámbito de la milicia, o lo que es militar, y la guerra. De manera que nos toca hoy observar esta última fase o manifestación
de este reino configurado en Efesios 6:12, este reino con un plan, con un proyecto arquitectado de forma siniestra, de forma criminal, cruel y asesina, que apunta hacia unos objetivos bien claros en el primer siglo, y ese objetivo fue la iglesia de Jesucristo. Ese objetivo fue el cuerpo de Cristo, que se convirtió en un dolor de cabeza para el judaísmo, que eran muchos de ellos desertores del judaísmo, desertores del pacto de la ley, y ahora, habiendo conocido la luz y estando disfrutando de luz, servían al reino del Dios viviente, el cual su Hijo también tenía este reino en marcha, en curso y en operación durante el primer siglo. Esto fue un proyecto totalmente criminal, satánico, diabólico, infernal y todos estos términos atroces y malignos que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque quienes estaban al mando, quienes estaban detrás de estos proyectos, quienes diseñasen este proyecto, eran mafias, eran criminales, eran quienes, para que lo vea más claro, eran aquellos a quienes Jesucristo en Mateo capítulo 23, entrando en el templo y volcando todas las mesas de los cambistas y toda esa actividad estafadora, extorsionadora, actividad de ladrones, salteadores, soltando y echando por tierra todo aquello en lo que habían convertido el templo. Luego Cristo los llama a capítulo y comienza a proferir, para hacer la historia más corta, comienza a hablarle al liderazgo en el templo mismo de Jerusalén, y les dijo: vosotros que matasteis a los profetas. El liderazgo judío de ese primer siglo, allá en Mateo 23, Cristo les dijo: vosotros que matasteis a los profetas, vuestros padres, debo decir, que mataron a los profetas, vosotros decís que si hubiésemos estado en esos días no lo hubiésemos permitido, y laváis, cuidáis, hacéis mantenimiento a los sepulcros, a las tumbas de ellos. Les dijo: ustedes terminen de acumular el pecado, la maldad de los crímenes, de asesinatos, como mafias criminales que son. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los actores intelectuales de todos los crímenes que se llevaron a cabo durante el primer siglo, empezando por la muerte de Berequías, el hijo de Zacarías, a quienes ellos mataron en el altar. Jesús le dice: y toda la sangre justa derramada en la tierra, desde Abel hasta Berequías, el hijo de Zacarías, a quienes mataron entre el templo y el altar, será cobrada a esta generación, es decir, al liderazgo de aquellos días, al sacerdocio en pleno, a los fariseos, a los saduceos y todos los que tenían responsabilidad en el pacto de la ley como líderes. Sobre ellos iba a ser cobrada toda la sangre inocente derramada en aquellos días, en esa mafia del primer siglo. Como en efecto pasó, porque ellos fueron quienes mataron a Cristo, fueron ellos los actores a quien Cristo y a quien Dios en la Biblia les cobra la autoría intelectual. Así que usted puede olvidarse del diablo y del Satanás volador, de ese espíritu que le crearon los católicos evangélicos en la cabeza, que fueron los actores
porque supuestamente fue el diablo y Satanás o el tal Lucifer quien indujo a Roma a matar a Cristo, y no es así. El único Satanás, el único diablo y Lucifer, vamos a ponerlo así, que mató a Cristo fueron de carne y de hueso, no fueron espíritus voladores, no fueron espíritus que levitaban, fueron hombres de carne y huesos quienes orquestaron toda una maqueta, todo un proyecto criminal y asesino y lo llevaron a efectos. Y aquí, en Efesios capítulo 6, cuando habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, justamente se están describiendo a estos individuos, porque era un ejército de criminales y asesinos que comenzaron a recibir autorización del sumo sacerdote, fíjate, para entrar aún en otros países, para que veas la influencia que tenían. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 26, desde el verso 9 al 12. Y quien está aquí justamente haciendo esta declaratoria fue uno que fue parte de esas mafias, como lo fue el apóstol Pablo cuando era Saulo. Y fíjate lo que dice Pablo con respecto a lo que era formar parte de estas mafias criminales que se describen acá en Efesios capítulo 6, versículo 12. Mira cómo dice, capítulo 26, versículo 9 al 12. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes. ¿Lo está viendo? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi visto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y a enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjate, Pablo fue una hueste espiritual de maldad. Él fue un miembro de estos ejércitos. Él fue uno de los perseguidores. ¿Y de quién tenían autorización Pablo? ¿De quién? Dice, de los principales sacerdotes tuvo el poderío de ellos. Ellos fueron quienes autorizaron y delegaron. Como potestades o autoridades, delegaron ese poder, esa autoridad de sumos sacerdotes, de esa investidura que tenían por el pacto. ¿Para qué? Para que estos hombres ejecutasen ese proyecto criminal, asesino, malévolo de esas mafias. Y fíjate que cuando Pablo es tumbado del caballo, cuando Pablo, Dios le toma, porque así pues lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, nota de que Pablo iba ¿a dónde? Pablo iba a Damasco, una ciudad que era la capital de Asiria. Y Pablo entró a Damasco con la autorización del sumo sacerdote Caifás, quien le delegó esa función y ese poder de matar, de encarcelar, de torturar, para entrar en otros países. Fíjate la influencia que ejercía sobre el imperio romano y todos los países que estaban bajo el yugo de este imperio, como Roma, como Jerusalén, siendo una provincia del imperio romano, tenía esta influencia sobre todo el imperio. Pablo fue una de estas huestes. ¿Y por qué fue Pablo una de estas huestes espirituales de maldad?
por el celo, por ese celo a la ley, por esa idolatría a Moisés, por esa idolatría, esa actitud idolátrica a las costumbres de la ley, a las prácticas de la ley que solo eran rudimento, a los ritos, a la ceremonia, a la liturgia de la ley, que todo era sombra, todo era tipo, todo era figura de las verdades y realidades espirituales. Solo señalaron a las verdades espirituales, mas ellos quedaron presos en la sombra, en la oscuridad, en las tinieblas de la ley. Pablo fue un caso de esta ceguera. Pablo fue una hueste espiritual como fariseo que era y conocedor y celoso de la ley. Fíjate lo tremendo de todo esto. Por eso Pablo calificó como hueste espiritual de maldad. Ahora vienen las regiones celestes. ¿Por qué las regiones celestes? Pablo era un intérprete de la ley. Pablo era un conocedor de la ley. O sea, en la Biblia, cuando usted lee la palabra luna, que iba a ser ensangrentada, o sea, que ya no iba a dar luz, la luna es tipología de los intérpretes de la ley, y estos eran los fariseos. Pablo era un fariseo de alto rango, por eso configuraba o calificaba, debo decir, para ser una hueste espiritual. Espiritual es porque simple y llanamente era parte de una secta que estaba investida de poder por el pacto de la ley, por cuanto eran los intérpretes de la Torá. Por eso calificaba como una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, es por la esfera o el espectro que la ley como pacto les otorgaba a todos aquellos que habían sido investidos por autoridad y con autoridad de la misma. Por eso cuando usted ve a Pablo hablándole a los de Colosa, diciéndole que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al rey nuestro amado Hijo, Pablo está haciendo referencia a ese mundo y a la vida que ese mundo le otorgó o desarrolló en su mente y todas las atrocidades que hizo creyendo que estaba haciendo lo correcto. Yo no sé si usted ha leído en alguno de los evangelios, no recuerdo si fue Mateo, si fue Marcos, Lucas, no recuerdo, pero hay un pasaje, creo que fue Mateo 24, donde Cristo le dice a sus discípulos: y a muchos de vosotros os matarán, creyendo que le están rindiendo culto o servicio a Dios. Era el caso de estas mafias, de las cuales Pablo, cuando era Saulo, formó parte. De manera que está muy claro que se estaba hablando de hombres de carne y hueso, de seres de carne y hueso, de seres humanos, y no de entes voladores espirituales. Fíjate que yo pienso que si Steven Spielberg, el creador de la ficción, prestase atención a todas estas fábulas babosadas y locuras que se enseñan hoy en lo que se conoce como la iglesia, desde los púlpitos, desde la radio, desde la televisión, como principado, como potestades, como los gobernadores y cada uno de estos términos que hemos analizado, que les dan un sentido y un matiz, pero extrahumano, o sea, con una capacidad de ficción y fantasía asombrosa, que yo creo que estas personas, estos líderes religiosos, estos líderes de la canalla religiosa, fácilmente competirían con Steven Spielberg, el creador de la ficción, de la ciencia ficción, porque son bien, pero bien fantasiosos estos personajes religiosos, estos líderes religiosos del mundo cristiano.
De manera, amado rey y amada reina, que usted se puede olvidar de principados o espíritus voladores de una estatura de 30, 40 metros que se posesionan de ciudades, de países. Eso es totalmente falso. Eso solo existe en un mundo como el de Disney. Ahí en Walt Disney, en ese estilo de vida, de ficción, de fantasía. Eso es totalmente falso y engañoso. Así que de esta manera despedimos este análisis, este estudio, esperando que sea de gran bendición para su vida. Y les envío un abrazo a la distancia. Será hasta la próxima. Continúen siendo bendecidos.